Buenas tardes. En este proyecto vamos a trabajar con un programa en Python que nos permite ordenar una lista de números utilizando distintos algoritmos de ordenamiento. Y el objetivo es mostrar cómo cada algoritmo organiza los datos y cómo podemos elegir entre ellos a través de un menú interactivo que se repite hasta que podamos o decidamos salir. La lista que vamos a usar como ejemplo es la lista 12, 34, 11, 7, 14, etc. La podemos ver ahí en pantalla. Me llamo Ramón Gutiérrez Elías, soy alumno de Ingeniería de Datos de la Universidad Politécnica de Guanajuato y esta actividad es para la materia de estructura de datos. El primer algoritmo es el de ordenamiento burbuja y este método compara cada elemento con los que siguen y si encuentra que están en el orden incorrecto los intercambia. La idea es que los números más grandes suben poco a poco hasta el final de la lista como burbujas en el agua, aunque no es el más eficiente, es muy útil para entender cómo funcionan los algoritmos de ordenamiento porque su lógica es sencilla y fácil de seguir. Podemos ver ahí en pantalla el código, nos podemos dar cuenta que funciona por medio de dos ciclos for, un ciclo for externo con una variable i y un ciclo for interno con una variable j que hacen un recorrido y se van incrementando y conforme van haciendo el recorrido van comparando el arreglo i del primer ciclo con lo compara si es mayor al arreglo j del segundo ciclo y en caso de que sean así hace un intercambio, el arreglo j lo almacena en una variable auxiliar y posteriormente a la variable j que ya se dio su valor le asigna el valor de la variable o del arreglo i y posteriormente el arreglo i toma el valor de la variable auxiliar y así sucesivamente como mencionábamos hasta que terminamos de ordenar todos los valores y los valores mayores suben hasta la parte superior del set data. El segundo algoritmo es quicksort, uno de los más rápidos y utilizados en la práctica. La técnica consiste en elegir un número llamado pivote y dividir la lista en tres partes, los números menores al pivote, los iguales y los mayores. Y después se aplica el mismo proceso de manera recursiva a cada grupo y de esta forma la lista se va ordenando rápidamente sin necesidad de comparar cada elemento con todos los demás, lo que lo hace mucho más eficiente que el de burbuja. El código lo podemos ver en pantalla y funciona de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, hace primero un comparativo de la longitud del arreglo, lo compara para que sea mayor o igual a cero. En caso de que no se cumpla esa condición, pues nos devuelve el arreglo tal cual está, porque en teoría pues ya está ordenado. Y en caso de que no sea así, entonces sí entramos a elegir la posición del pivote de manera aleatoria. Elige en la primera línea, lo podemos ver que lo elige por medio de un random y de un random de un entero y posteriormente lo hace entre la longitud del arreglo menos una posición y asigna el valor del pivote que se seleccionó de manera aleatoria. Y tenemos un valor izquierdo, un valor igual y un valor derecho, donde se van haciendo los comparativos. Por ejemplo, en el de izquierdo podemos ver que cuando x para y, en el caso de que x esté enumerado dentro del arreglo, si x es menor al pivote, entonces lo asigna a la posición izquierda y así sucesivamente va aplicando cada uno de los arreglos, si son izquierdos, iguales o derechos, y posteriormente hace esa recursividad que comentábamos al final del algoritmo. El tercer algoritmo es RadixSort, que en este caso está implementado con un enfoque de conteo. Primero se calcula cuántas veces aparece cada número en la lista y luego se acumulan esas frecuencias y finalmente se reconstruye la lista ordenada. Este método es muy rápido cuando trabajamos con números enteros y se utiliza mucho en aplicaciones donde se manejan grandes volúmenes de datos. Podemos ver el código Radix que tenemos unas variables llamadas valor máximo que precisamente almacena el valor máximo, índice máximo,
que almacena la longitud de datos del set data, arreglos índices, que también es el valor máximo más una posición, y el arreglo ordenado, que es la posición 0 multiplicado por el índice máximo. Ahora hacemos una comparación de los valores. Para el valor dentro de los datos los vamos incrementando en un arreglo, y tenemos otro ciclo for, que es el contador, que utiliza dentro del rango del arreglo de índices, que habíamos visto que es un valor más una de la posición del arreglo de datos, va asignando precisamente el arreglo del índice a la variable contador que se almacena en el arreglo índices, pero ya organizado. Y por último tenemos el ciclo for, que utiliza el valor y la variable, la función reservada, para hacer un recorrido inverso. En este caso, consultando información en la red, encontré que hacerlo de manera inversa nos permite generar cierta estabilidad en el algoritmo. Entonces, el arreglo de índices con el índice del valor se va incrementando en una pieza para hacer el recorrido de esta manera inversa. Y el cuarto algoritmo es el de ordenamiento por inserción. Podemos imaginarlo como cuando ordenamos cartas en la mano, tomamos una carta y la colocamos en la posición correcta respecto a las que ya tenemos ordenadas. El algoritmo hace exactamente eso, recorre la lista y va insertando cada número en el lugar que le corresponde, desplazando los demás si es necesario, y es muy intuitivo y funciona bien con listas pequeñas o casi ordenadas. Y el código que podemos ver en pantalla funciona con un ciclo for. El ciclo for de la variable i dentro del rango del arreglo va asignando el valor del arreglo del índice i en la variable valor, y va incrementando una variable j, o la va decrementando, mejor dicho, en una posición, y posteriormente hace el comparativo mediante un while. Compara el valor de j si j es mayor o igual a 0, y que a la vez el arreglo de j sea mayor al valor. En este caso, cuando se cumplen ambas condiciones, el arreglo de j más i toma el valor del arreglo de j, y j se va decrementando en una posición, y el arreglo de j más una posición va tomando el valor que habíamos asignado anteriormente al arreglo de j más 1. Y al final el return nos permite devolver el valor ya ordenado. Y por último tenemos el menú principal. Este menú se muestra en pantalla y nos da 5 opciones: ordenar con burbuja, quicksort, radixsort, con insertion o salir del programa. Y cada vez que elegimos una opción, el programa toma la lista original, aplica el algoritmo seleccionado y nos muestra el resultado. Y el menú se repite hasta que seleccionamos la opción de exit, que es el número 5, lo que hace que el programa termine. Aquí podemos ver el código. Finalmente tenemos el menú principal, se muestra en pantalla y nos da las opciones que habíamos mencionado. Si se dan cuenta, este código funciona por medio de un if, que nos permite comparar las opciones. En el caso de que la opción sea igual a 1, que la opción la capturamos con un input, manda a llamar el ordenamiento de burbuja y hace una copia de los datos originales, porque en mi caso para mí era interesante ver que me mostrara el set de datos sin ordenar y ya ordenado y con el nombre del método de ordenamiento que estoy utilizando, y así sucesivamente para cada uno de las opciones, hasta que elegimos la opción 5, que nos permite salir del menú y terminar el programa. En caso de que se elija cualquier otra opción que no sea entre el 1 y el 5, pues vuelve a llamar
a la función o al método menú. Ahora, este programa nos permite visualizar el proceso, como comentaba anteriormente, nos permite comparar algoritmos, nos permite comparar la eficiencia, la lógica y la aplicación, la velocidad de cada uno de estos algoritmos, aunque realmente porque el set de datos es muy pequeñito, la velocidad de ordenamiento pues no es perceptible, tendría que ser un valor muy grande, aunque sí sería muy interesante meterle un timer para poder visualizar cuánto tarda en ordenar cada uno de los algoritmos estos de ordenamiento que estamos utilizando. Ahora, como conclusión, con este programa podemos comparar distintos algoritmos de ordenamiento y entender cómo cada uno organiza los datos de manera diferente. Y es una herramienta práctica para aprender tanto lógica, la lógica detrás de los algoritmos, como su implementación en Python. Y de esta forma no solo veremos el resultado final, sino también el proceso de cada algoritmo sigue para llegar a él. Por mi parte es todo. Agradezco su atención. Gracias.